¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos con la información de lo que pasa en el mundo. En un momento vamos a estar platicando con Girés también de varios temas pues bastante interesantes, pero empezamos con estas imágenes que están circulando pues de distintos puntos, en esta ocasión de Puebla, pero también reportan situaciones similares en la Ciudad de México. En redes han estado apareciendo pues parte de estas imágenes donde, bueno, ha estado entrando el agua de manera desbordante, caída de árboles, por ahí al menos una pérdida de vida en Puebla. Las inundaciones, por ejemplo, hacia la Ciudad de México han impactado por una onda tropical llamada la número 13, la onda tropical número 13, según lo que se ha informado. Y bueno, lo que vemos pues es la clásica de todos los años. Inundaciones muchas veces pues no necesariamente por falta, por exceso de lluvia, sino muchas veces también pues porque no se está construyendo para evitar esto. Si todos los años lo tienes, si todos los años sabes que va a suceder, pues hay que empezar a pensar distinto y hay que empezar a construir infraestructura, hay que empezar a limpiar muy bien todos los drenajes, etcétera, etcétera, pues para permitir que el agua se vaya. Obviamente son más detalles, son más cosas más complejas, pero sí que se tiene que empezar a hacer un preparativo. Los fenómenos meteorológicos en el sur del país han dejado alertas rojas en 8 alcaldías capitalinas, por ejemplo, hacia Puebla también, como lo que estamos viendo en este momento. Y miren, esto es apenas el inicio de la temporada de huracanes. O sea, esto que vemos fue el domingo 28 de junio. No es el mes más intenso en cuanto a lluvias. Viene lo fuerte ya para agosto, para septiembre, para octubre. Y si esto es junio apenas, pues, ¿no? Entonces sí, de verdad que sí, que es un tema preocupante, es un tema que debe ser importante para invertir, para pensar a futuro, porque pues son inundaciones que, insisto, se repiten. No es una casualidad, no es de que, bueno, es que esta ocasión pasó un fenómeno totalmente inaudito y otra vez la clásica, le van a echar como lo hace Delcy Rodríguez al sismo, no, es que es culpa del sismo, ¿no? El sismo pegó durísimo y afectó. A ver, si tú sabes que es un país sísmico, no le eches la culpa al sismo, echa la culpa a los que construyen o permiten que se construya con una calidad terriblemente mala. Échale la culpa a la falta de protocolos que hay, a la falta de personal que hay, al desgobierno, ¿verdad? Tremendo que se vive en Venezuela, por ejemplo. O sea, en este caso, pues este asunto que se vive es durísimo, evidentemente, amigos de Ciudad de México, de Puebla, pero aquí también en Monterrey, ¿no? Cuando se vienen tormentas fuertes, pues suelen pasar cosas de ese tipo. Así que, bueno, tremendo. Vámonos pues con Girés, que ya nos está acompañando el día de hoy. Vamos a platicar de varios temas, entre ellos, creo que tenemos que empezar con un tema pues muy controvertido, que son pues estos informantes que dice, se habla de varios gobernantes informantes. ¿Cómo estás, Girés? ¿Cómo te va? Muy bien, ya por fin de regreso, ahí un gusto de poder regresar. Ahora sí me tomé ahí unos días entre el trabajo y algunas actividades y bastantes temas. Digo, obviamente, primero que nada, pues, lo de Venezuela, que es una tragedia total. Durísimo. Igual, si hay tiempo, le entramos más al ratito. En México se están moviendo muchísimas cosas. Obviamente lo que se ha llevado los titulares, pues es este tema de los informantes o presuntos testigos protegidos, testigos cooperantes, que está publicando el New York Times, y que esto va con antecedente pues una serie de publicaciones que ya nos había venido hablando de este probable tema de cooperación. Específicamente te habla de una docena entre gobernantes y legisladores y ¿Qué será? funcionarios de alto nivel. Más o menos 3 meses antes, fácilmente, lo comentábamos en una plática contigo, donde decíamos, bueno, se sabe que hay gobernantes que están informando a Estados Unidos sobre pues casos relacionados al crimen organizado en relación con el gobierno de México, al más alto nivel. Entonces, ya lo comentamos, no nomás porque sí, sino porque evidentemente había sospechas, había investigaciones, había análisis de que las señales eran muy claras. Por ejemplo, personajes que tenían una visa distinta, ¿no? Que no era la visa normal, sino que es una visa distinta que normalmente solamente tienen los informantes. Por ejemplo, uno de los casos ahí. Ahora, no se sabe, o sea, no se dice exactamente el nombre de quiénes son los informantes, pero obviamente pues más o menos se sospecha. Ahora, ¿qué se cree o qué se especula o qué se sabe, Girés, de quiénes podrían ser esos informantes? ¿O crees tú que es difícil a esta altura saber más o menos quiénes son? No, digo, hay algunos en los cuales podemos deducir
fácilmente quiénes son, inclusive por la llamada de Marina del Pilar, por ejemplo, gobernadora de Baja California. Eso me parece que ya lo pudiéramos hasta dar por hecho. Platícanos, Gires, ¿cómo fue la llamada? ¿Cómo fue la llamada? Platícanos para los que no hayan Sí, visto. el día lunes de la semana pasada, el periodista Héctor de Mauleón da a conocer un audio en el cual está hablando Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, con unos gestores aparentemente del FBI, donde ella primero reconoce la autenticidad de los audios, que eso me parece que vale la pena señalarlo, aunque desestima el contenido del mismo, lo quiere minimizar, reconoce que el audio es real, aunque ella habla de que está en otro contexto. Segundo, en el audio lo que ella dice es que ha tenido y ha sostenido reuniones previas con distintas agencias de los Estados Unidos, y de hecho le comenta a estos gestores si esta nueva negociación no entorpecería lo que ella ya ha acordado con otras agencias, y esto lo dice de manera literal. Un punto también que vale la pena destacar y que la gente ponga mucha atención en ello es que ella señala quién es su abogado. Este abogado es el exfiscal de Miami, fue el que llevó el caso de Alex Saab, este venezolano que era el testaferro de Nicolás Maduro y el cual llegó a un acuerdo con la justicia de los Estados Unidos, y posteriormente en la administración Biden fue regresado, puesto en libertad en Venezuela. Este personaje ya en lo que es el ejercicio privado, él se dedica o se especializa en casos de alto impacto relacionados con lavado de dinero, relacionados con narcotráfico y con distintos casos penales. Aquí lo primero que brinca a la vista es que la gobernadora sigue diciendo que la reunión fue por motivo de su visa y que es un tema administrativo, lo cual carece de cualquier sentido que tú contrates a un abogado especialista en materia penal en casos de lavado de dinero cuando estás hablando de un tema migratorio o administrativo. Segundo, esta persona, sabemos por lo que dice la gobernadora en la llamada, que una vez al mes estaba viniendo a Baja California, desde Miami hacia Baja California. Un abogado de este tipo te cobra alrededor de $2,000 la hora. Cuando menos, en el menor de los casos, estamos hablando que tenía de salir de Miami a llegar a Baja California, entrevistarse con la gobernadora y regresar, estás hablando de cuando menos 24 horas, 30 horas al mes. Obviamente eso sin contar el trabajo que él tiene que hacer por su parte en su despacho. Los abogados en Estados Unidos te cobran por hora y cobran bastante bien, y más un abogado de este tipo, de ese nivel, claro, sí. Estás hablando que cuando menos, así poniéndonos en oferta, de cuando menos unos $30,000 mensuales, lo cual pues no haría ningún sentido con lo que ella gana o el dinero que ella tiene, salvo cuando pues tenemos el contexto de todo aquello en lo cual se le ha involucrado tanto a ella como a su ex esposo o esposo, que nunca ha quedado claro esa situación. Sí. En esta llamada vale la pena el poner mucha atención a los detalles, porque creo que nos permite ver cómo están operando los Estados Unidos y que es muy distinta la propaganda que hace el gobierno o los políticos, lo que hacen en el discurso, lo que dicen, a lo que realmente está sucediendo. Este es el caso específico que me parece en el cual sí podemos dejar en claro que hay una cooperación, al menos de esta gobernadora. Sin embargo, semanas antes, Los Angeles Times, que fue el periódico que dio a conocer que iba a salir la orden en contra de Rubén Rocha Moya, habla de dos casos específicos, de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y de Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, que son estos dos personajes que tienen una visa distinta. Ellos alegan que es por motivos de salud y que Estados Unidos, que es bien buena onda, pues les permite entrar con esa visa. Sin embargo, pues los especialistas que conocen estos temas dicen que es el mismo tipo de visado que también se utiliza para los que serían testigos cooperantes. Ambos, bueno, los tres más bien son gobernadores en funciones, son personas del más alto círculo, sobre todo Durazo y Américo Villarreal. Hay que recordar, Alfonso Durazo fue el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de López Obrador. Américo Villarreal fue el coordinador de la campaña de Rubén Rocha Moya, y es la principal pieza que se ha señalado de gobernadores con el tema del huachicol fiscal. El huachicol, exacto. Sí. Entonces, cuando matan, asesinan a Carmona, Sergio Carmona, el conocido empresario como el rey del huachicol, su hermano se va como testigo cooperante a los Estados Unidos y filtra una serie de fotografías
donde se ven reuniones con Mario Delgado, que era el presidente de Morena en aquel entonces, con José Narro, que es senador por Michoacán, con Américo Villarreal. En esas fotos, algo de lo que quizá ya se nos ha olvidado, entre tantas cosas que pasan, el día que se toman esas fotos, desaparecen los escoltas de José Narro, quien eran miembros de la Marina. Sí. Y ahí es cuando se empieza a dar toda esta bolita de nieve, donde nos dan a conocer distintos periodistas de cómo había marinos que estaban intentando denunciar el tema del huachicol fiscal y fueron pues, asesinados o se suicidaron o en un accidente de tiro, pero bueno, todos ellos fueron muriendo en circunstancias cuando menos extrañas. Entonces, esta película la venimos viendo desde inicio de esta administración Trump, cuando se da el primer día que se hace estos decretos donde se nombra a los grupos del narcotráfico como grupos del narcoterrorismo. Exactamente. En este tema, y desde el primer discurso de Donald Trump al respecto, habló de la necesidad de combatir hasta las más altas esferas a quienes estén involucrados políticamente. Y se han... No, te escucho. No, y se han dado movimientos bastante tremendos desde que inicia la misma Sheinbaum, la misma presidenta Claudia Sheinbaum. Se han dado movimientos muy tremendos en el tema del tráfico en comparación sobre todo al anterior gobierno, pero claramente pues también ahí implica, pues sí, que es un gobierno distinto, lo que tú quieras, pero también que hay presión de Washington, ¿verdad? Obviamente que hay presión y que hay una presión que no quita el dedo del renglón. O sea, así como un día van, te felicita y dice Marco Rubio que están haciendo un excelente trabajo y luego el otro día, no, el estilo típico de Trump, policía bueno, policía malo, pero siguen esta idea de poner presión y decir, bueno, si no lo arreglas tú, lo voy a arreglar yo. Un tema muy, muy duro. Y sobre todo ahora creo que hay como un nerviosismo en los altos mandos directamente del gobierno de Obrador, en el que el nerviosismo es hasta dónde van a querer llegar con esta serie de informantes, que se habla de podría ser incluso decenas de informantes. O sea, realmente ahí no está claro cuál es el número, pero podrían ser incluso decenas. O sea, de informantes de varios altos niveles, de diferentes niveles de gobierno, que podrían dar informes de las rutas del dinero, hacia dónde van, de cómo se está manejando y quiénes están involucrados, no solamente en México, sino en Estados Unidos y en otras partes del mundo, para el manejo pues del tema del huachicol, del tema del crimen organizado. En Estados Unidos ya se han dado detenciones. Ya se han dado detenciones también. Entonces, ¿de qué lado se están dando las detenciones? Ese va a ser un proceso larguísimo. Bueno, poquitas, muy poquitas, realmente. Digo, si comparas con las de México, pues acá se han hecho muchísimas más detenciones. Ojo, creo que allá no se publicitan tanto. Hay un periodista que ha seguido mucho el tema del narcotráfico en Estados Unidos y te señala el número de detenidos, que es un número realmente bastante alto, pero tienen el mismo problema que en México. O sea, están deteniendo al narcotráfico, pero no están deteniendo al alcalde, al legislador, al policía. O sea, si me entiendes, hay una red de protección y de impunidad tanto en México como en Estados Unidos. Ahora, la cosa, Giles, es que se está viviendo mucha detención. Digo, por aquí también es impresionante, pero volvemos a lo mismo. Están deteniendo a los operadores, a los de más bajo nivel. O sea, no estás deteniendo, y de vez en cuando a una cabecilla o lo que sea. Pero no, espérate, ve a los que están más arriba. O sea, todo ese dinero, ¿dónde está? Pues está en el sistema financiero. Tienes que ir al sistema financiero. Tienes que ir por ejemplo, de Alfonso Romo y de cómo le cerraron su casa de bolsa justamente por permitir el lavado de dinero del cartel de Sinaloa. Y hay que recordar que Alfonso Romo era el jefe de la oficina de la presidencia. De la oficina de obras, de Obrador, que yo no dudo que entre los testigos cooperantes esté Alfonso Romo. Ojo, ahí no tengo ningún elemento para decirlo, ¿no? Pero por el tipo de personaje. Exacto. Sí, pudiera ser. O sea, es sumamente atractivo para que sea uno de tus informantes, y me parece un personaje que está cero ideologizado, que le importa un comino lo que pase con el gobierno, con el partido y todo eso, y que seguramente va a preferir mantener su riqueza bien habida, dejar su riqueza mala vida y poner enfrente a quien tenga que poner enfrente. Sí, es un personaje. Es un personaje que siempre ha estado ligado, pues sobre todo a lo financiero. Entonces, pues yo creo que va a seguir pues enfocado en ese tema.
y que llegó a ser considerado el más rico del país o el segundo más rico del país. O sea, vamos, antes de la época de Slim, digamos, ¿no? O sea, es un personaje que aquí nos lo topamos muchas veces, Gires. O sea, sí lo ves en la calle caminando, casi siempre con guardias, ¿no? Pero digamos que aquí en Nuevo León, porque él es de aquí, pues es muy conocido, es muy famoso por, pues siempre ser un personaje muy austero al estilo, o sea, ser uno de esos supermillonarios, pero que suelen ser, digamos, austeros muy entre comillas, ¿no? Pero digamos que aquí se maneja mucho esa onda del empresario que no tiene el BMW del año, sino tiene un BMW de hace 4 o 5 años, ¿no? Eso es ser austero, digamos, en las versiones Claro. a esos niveles, ¿verdad? Pero a lo que voy es que son personajes que aquí los ves, o sea, ahí andan, ¿verdad? O sea, es muy, muy común. Observo, yo me acuerdo la primera vez que lo vi, porque siempre pues uno está desde muy chavillo leyendo sobre el tema de la política y sobre todo eso, y de repente me acuerdo estaba en un semáforo y de repente volteo a la derecha y digo, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Y ya volteo a ver atrás, ya lo volteé a ver así como de mi lado, porque vio que lo estaba viendo. Dije, mira, es Poncho Romo, pero estás hablando de hace 25 años, una cosa así, ¿no? Y ya veo que ya le da, y digo, ¿a poco va sin guardias? No, ya vi, iban 2 camionetas detrás de él vigilándolo. Cuando estás hablando mucho antes de la inseguridad del país y todo, que era todo muy seguro, ya traía guardias. O sea, vamos, son personajes muy, muy metidos en el tema. Se me hizo muy raro verlo del lado de Obrador en ese momento. Se me hizo muy curioso y ahora con unas implicaciones gravísimas de temas pues súper pesados y súper duros y pues que bueno, seguramente tendrán consecuencias. ¿Qué más tenemos de eso, Gires? Mira, aquí creo que no se ha terminado de dimensionar la diferencia jurídica que existe ya ahora con la implicación de que es terrorismo y no solamente narcotráfico. Sí. Esto cambia abruptamente la dimensión de las consecuencias que pudiera o que seguramente va a haber. Uno de los grandes problemas para la presidenta Claudia Sheinbaum es que este tema no lo está atajando como algo jurídico, sino como algo político. Y si te has fijado en todo, sobre todo el caso de Rubén Rocha Moya, que es el que más avances hay y del cual se conoce mucho más información, porque el Departamento de Justicia, como lo hace con cualquier caso, pone de manera pública la acusación formal, en la cual te va desglosando tanto la cronología de los hechos que se le imputan, como de qué se trata el tema, ¿no? O sea, qué es por lo cual está siendo señalado. Hay que recordar las palabras de la juez y que amplió el periodo para la audiencia, donde ella dijo, a ver, es que las evidencias son abrumadoras y por eso pasa de una audiencia de 30 días a 60 días el plazo que le da a los abogados defensores para estudiar el caso. Hay que recordar que tienes a un ex militar, un general, que es el general Mérida, que fue secretario de Seguridad Pública con Rubén Rocha, fue el primer secretario, que ya está en Estados Unidos, que él fue solito a entregarse y que seguramente es un testigo cooperante. O sea, no habría otra razón u otra explicación del por qué va y se entrega personalmente. Pues sí. Tienes aparte la serie de narcotraficantes que enviaste 94 narcotraficantes de alto perfil y los enviaste sin proceso de extradición ni nada, y los tienes en Estados Unidos que seguramente van a buscar reducir sus penas. Tienes el tema de los chapitos, todos fuimos testigos de cómo pasó toda su familia sin ningún problema a los Estados Unidos, a los cuales no se les detuvo, lo cual te habla de que ahí ya hay un trato que se está realizando, que ya se realizó entre esa facción del cartel de Sinaloa y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema para la presidenta de México? Que yo creo que ni siquiera ella sabe hasta dónde llega todo esto. No, más allá de las especulaciones que podamos hacer, más allá de decir, y que para mí es un hecho, lo vimos todos, de la precampaña, cómo fue financiada de manera ilegal, y digo que es de manera ilegal porque no está permitido ni el financiamiento público ni privado para realizar precampaña, independientemente del origen del dinero, pero todos fuimos testigos como por 2 años tapizaron el país entero con espectaculares, y mucho se habla de que ese dinero pues venía justamente del tema del lavado de dinero y del huachicol fiscal. Ahora, en la parte política, a mí me parece ya de risa lo que ha estado respondiendo una y otra vez el gobierno. El día de ayer o de antier salió la presidenta de Morena a decir, no, pues es que esto es un golpeteo de la ultraderecha. Y dices, a ver, por Dios, o sea, no es como que nacimos ayer, ¿no? O que diga la gobernadora de Baja California, no, es que el tema era mi visa, y esa llamada fue en el contexto de la visa y nada más, y yo no le pagué al abogado, de hecho nunca lo contraté, nada más estábamos viendo y él me estaba dando su orientación.
Pero ¿tú crees que un abogado exfiscal de Miami va a venir a darle una orientada a la gobernadora? Es Sí, no, totalmente no, 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 una cosa ridícula. ridículo. O sea, no, y claro que lo va a usar la derecha, el centro, la misma izquierda, o sea, todo mundo que sea un opositor, pues lo va a usar, obviamente, es lógico. O sea, Es lo no es mismo que novedad. pasó con García Luna y es correcto que, Pues que en claro, ese momento Morena lo utilizara políticamente. claro, es Claro, de normal. eso va la política, de Pues señalar sí, el error de quien está del gobernando otro. cuando tú no eres gobierno. Totalmente, totalmente. Oye, Gires, pues mira, no me sorprende lo de los informantes porque aquí ya lo habíamos comentado, pero sí están haciendo cosas, mira, están haciendo cosas muy, muy tremendas. A ver si después nos vamos a ciertos detalles, pero vámonos a otro tema, porque nada más te digo un dato muy curioso. O sea, ayer detuvieron a un personaje que es el líder de una especie como de organización de estas, ¿cómo le llaman? Defensas, ¿cómo Y le de llaman? autodefensa fue Auto, sí, justamente vinculado con Américo Villarreal. sí, 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 de ¿Mm? Tamaulipas, pero ahí estaba aquí en Nuevo León, en Santiago, Nuevo León, por cierto, que está a la salida hacia Tamaulipas, digamos. Ahí lo detienen. Es una persona ya mayor, una persona que públicamente habla mucho de Obrador y de que, o sea, él es Es operador político, de hecho. súper pro Obrador, pero que también está ligadísimo al tema del crimen organizado desde siempre. No, hay un paréntesis rápido. Por cierto, Uh-huh. papá de una influencer de aquí muy famosa, de aquí de Nuevo León, cosa punto de aparte, ¿no? Que aquí, pues, ese influencer es o se vende como una supermillonaria y así súper exitosa y no sé qué, pues sí, nada más que pues chécate el papá. O sea, a lo que voy es que pues son personajes muy intocables, Iris, intocables por muchísimo tiempo. O sea, públicamente salían y andaban ahí como si nada y nadie los tocaba. Ayer fueron detenidos. O sea, esto de verdad que me llama mucho la atención que tengan este tipo de gente porque reúne dos requisitos que son casi imposibles de que se toquen, que es altos niveles de crimen organizado y altos niveles de gobierno, o sea, que están metidos en áreas, entonces, y de operaciones y todo. Entonces, se me hizo muy raro que lo han detenido. Algo está pasando, Gires, pero se Lo vamos están a ir viendo dando. conforme pase el tiempo, porque, Sí, ojo, ahorita va a ser imposible que veamos realmente qué está sucediendo y los acuerdos que debe de haber, por lo menos como propuesta, entre el gobierno de los Estados Unidos, directamente el Departamento de Estado y la Presidencia de cien México. por ciento, cien Porque por una ciento, o cosa es sea. el discurso político y la Sí, 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 propaganda y sí, otra sí. cosa es la realidad. No, en la Ahora, realidad hay algo, Gires, o sea, algo está pasando ahí, o sea, hay un acuerdo, algo tiene que ver, porque que hagan esto en pleno mundial no es fácil, o sea, no es sencillo para los amigos que nos están viendo. O sea, es meterte con grupos que están altamente armados, con mucha, digamos, conexión económica con Estados Unidos, o sea, porque pues ahí hay ventas y cosas, y que lo hagan en este momento a mí se me hace que no es casualidad, o sea, se me hace que es algo que está moviéndose, obviamente, como dices tú, con acuerdos, incluso con inteligencia compartida y lo que tú quieras, pero sí que hay una operación bastante extensa a niveles que yo no había visto. O sea, porque o se iban a los niveles más bajos o a los niveles más altos cuando algún jefecillo lo querían pescar, lo pescaban, pero realmente tú veías un grupo de personajes que son como los de punto medio, que son los que realmente están operando, que los veías que nadie los toca, y ahí siguen, ahí siguen, ahí siguen, y ahora, por años, quieren. Y ahorita han estado cayendo varios. Se me hace interesante esto. Tal vez lo están tomando como una oportunidad para un poco limpiarse de demasiados grupos. No sé, algo está pasando, pero son muchas como dices, las alternativas o las respuestas probables, ¿no? Porque efectivamente una es la oportunidad, que de hecho se habló desde un principio, que para México sería esto una gran oportunidad, que Estados claro, Unidos quiere combatir de manera frontal este tema, primero para hacerte de recursos y segundo para quitarte cualquier compromiso que hayas tenido previamente con estos grupos. también. Eh, Tristemente no se ha visto así del todo, sobre todo en la parte política, en la parte del narcotráfico sí, pero ya no se puede hablar de una sin la otra. Este personaje que señalas, ahorita se me fue el nombre, él está muy vinculado y este grupo con Tania Contreras, que fue esta magistrada que propone a Américo Villarreal en materia penal de Tamaulipas, que hizo tanto ruido justamente, tanto por la cercanía con Américo Villarreal, porque había sido su consejera jurídica, como porque ella tiene una relación directa
con miembros de este grupo. Y casualmente, pues es la nueva magistrada. Entonces, a ver, con ese tema de la reforma judicial y que en su momento ella denunció a varios periodistas por violencia política por razón de género, justamente por señalar los vínculos que tiene ella con este grupo delictivo. Otro tema que está sucediendo así muy coligado y que me hace mucho eco con lo que señalas de cosas que no habíamos visto y están sucediendo, pasa aquí en Baja California. Y está pasando específicamente de cómo el gobierno del estado ya está comenzando a realizar detenciones y hacer operaciones en contra de los rusos. Los rusos es un grupo o una célula del cartel de Sinaloa que tiene gran control en Baja California y el cual fue señalada la gobernadora por el exgobernador, también morenista, Jaime Bonilla, y la denunció directamente en el Senado de la República. O sea, no hablamos ni del PAN, ni del PRI, ni de la oposición, justamente por abrirle toda la cancha a este grupo del narcotráfico. Y sin embargo, justamente en estas últimas semanas ha habido una serie de operativos contra este grupo criminal. Tristemente, pues las respuestas que han asesinado a distintos agentes de la Fiscalía en este fin de semana, creo que fueron 3 los asesinados, presuntamente vinculados con este grupo, o quizá porque estaban haciendo su trabajo. Eso sí, pues ya el tiempo lo dirá si es que se llega a esclarecer. Pero sí se están dando reacciones que no estaban sucediendo. Eso resulta positivo. Solo queda esperar, tristemente, que esa sea nuestra esperanza, que la presión sea tan grande que se llegue hasta los niveles más altos y sobre todo de la política. ¿Por qué hablo que se sobre todo de la política? Mientras existan gobernantes que descaradamente son capaces de vincularse directamente con el narcotráfico jamás lo vas a detener, porque esa es una pieza mínima. O sea, mientras el gobierno esté permitiendo que suceda, pues tú te llevas al Chapo, pero sale otro. Y asesinan al Mencho, pero sale otro, o salen 2, o salen 3. O sea, lo que realmente necesitamos son autoridades que hagan su trabajo y que realmente no permitan esta penetración que ha tenido el crimen organizado a los más altos niveles de la política, independientemente del partido que sea. Vámonos pues, Gires, a otros asuntos que está muy interesante, pero si no, nunca vamos a acabar de esto. Está buenísimo. Vámonos a otros asuntos tremendos.